Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanitos. Bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, estamos un día más aquí contigo, Padre. Aunque no te podamos mirar ni te podamos sentir, Señor Santo, pero tú has prometido, Señor, que tú, Señor Santo, estarías con nosotros en una reunión de 2, 3 o más, Señor. Y hemos venido, Padre Santo, Señor mío, para oírte hablar, Espíritu de Dios, así como tú te movías, Señor Santo, en el principio sobre la faz de esas aguas. Pedimos hoy en este día, Espíritu Santo, que seas tú, Señor mío, moviéndote en los corazones, Señor Santo, en la mente, en el espíritu y en el alma, Señor. Padre, de cada uno de nosotros, de nuestro pastor, Señor, de nuestros hijos, Señor Santo, de cada uno de nosotros, Señor. Padre, inspira la palabra, habla la palabra, Señor, abre los corazones y que la palabra entre, penetre, que no se nos vaya, que no se nos olvide y que la pónganos en obra, Padre, que crezcamos en amor unos por otros y que esta palabra, Señor, produzca una fe muy grande, Señor, en ti, Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Dele gloria y palmas a Dios. Tome su asiento, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que si tuviera el servicio en el calorón, usted aguantaría, hermano. Yo lo sé. Pero yo no quiero hacerlo aguantar. La verdad es como a mis hijos pequeños. Yo no me gusta dejarlos aguantar el calor. Son mis hijos, los amo. ¿Quién de ustedes dejaría a su hijo aguantar calor si tuviera la opción para hacerlo, hermano? Nadie. ¿Amén? Entonces yo tengo la opción para hacerlo y no quiero que esté aquí en el calorón, hermano. Ni yo quiero estar en el calorón. Porque acá se pone más caliente, hermano, que allá. ¿No tiene calor? Ay, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Vaya conmigo al libro de Filipenses. Esta palabra está bien hermosa, hermano, y espero que comprenda el mensaje, porque hace unos días que el Señor, yo estaba aquí orando y el Señor me ha estado ministrando mi vida a través de esta enseñanza. Gloria a Cristo Jesús. El libro de Filipenses. Cuando lo tenga, dígame y me voltea a ver acá para leerle la introducción. Filipenses capítulo 1. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Si alguno de ustedes tiene unos $15,000 que me preste, llegando al cielo se los doy. Si no llega al cielo, pues se los mando. No se crea, hermano amado. Estoy hermano, ansioso por hacer la obra del Señor, hermano, en México. Estoy triste porque toda mi vida la he vivido aquí en este país. Si hay alguien de mi familia que deja raíces, soy yo, hermano, porque soy el que tiene más años de vida. Conozco todo de aquí y lo único que conozco de México son los tacos, los burritos y el 5 de mayo, que hasta ahorita nunca he sabido qué es realmente. Para mí era andar de vago. Eso era 5 de mayo. Amén. Escúcheme aquí. La iglesia de Filipo, o sea, Pablo le escribió a los filipenses y era la ciudad Filipo. La iglesia de los filipenses fue fundada por Pablo, de acuerdo a la palabra del Señor en el libro de Hechos 16, verso 7. Pablo quería ir a Bitinia, y usted se va a acordar de esto,
y el Espíritu Santo se lo prohibió. No sé si se acuerda que le dijo el Espíritu Santo que no fuera. Eso está en Hechos 16, pero en Hechos 16:9, Pablo tuvo una visión. Pablo tuvo una visión de que un hombre le pedía que pasara por Macedonia, los ayudara. Así es como Pablo llegó a Filipos, que era la ciudad principal de Macedonia. Entonces, esa iglesia fue fundada por Pablo a través de una visión. 2 veces en el libro de Hechos 16:6 y 16:7, el Espíritu Santo no le permitió a Pablo predicar en ciertas ciudades, que era Galacia y Bitinia. Dios tenía un plan diferente con él. Amén. Y le dio una visión, y Pablo llegó a Macedonia, y a la ciudad más grande de Macedonia era Filipo. Era una de las provincias más pobladas, y Dios siempre quiere, hermano, alcanzar lo más que se pueda. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Pero la carta de esta se escribió desde Roma. Pablo estaba en Roma. Unos 12 años más tarde, cuando Pablo predicó en Filipo, pasaron 12 años y Pablo escribió desde Roma. Y Pablo, ¿sabe dónde estaba? Encerrado, amén. Pero antes de eso, Pablo fue a Tesalónica. Mire a todos los lugares que había ido Pablo antes de estar encerrado: a Tesalónica, Berea, Atenas, Corintios y otros lugares ahí en Grecia. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo no fue puesto en una cárcel, hermano. Pablo no fue puesto en una cárcel, sino que se le permitió. Escúcheme aquí. Cuando lo agarraron, si usted estudia en los capítulos como 23 en adelante, desde Jerusalén, lo empiezan a arrestar y se lo llevan hasta Roma, porque él apeló para César. Dice: yo apelo para César. Y como él era romano, se lo llevaron a Roma. Alabado sea el nombre del Señor. Pero a Pablo no lo metieron en una cárcel. A Pablo se le permitió rentar una casa. ¿Sabe por cuántos años? Por 2 años. Alabado sea. ¿No le habla eso algo, hermano, a usted? ¿Qué le ha dicho su pastor a usted? Que se quiere ir por 2 años. ¿Sabía, hermano, que en ese tiempo Pablo fue cuando tuvo la tormenta y el mar se andaba, la barca se andaba, y Pablo fue respetado bastante, hermano? Y lo llevaron para allá y fue puesto en una casa que se le permitió rentar por 2 años mientras esperaba enfrentar juicio delante del hombre más despiadado de aquellos tiempos. ¿Sabe quién era? Nerón. Nerón, hermano, agarraba a los cristianos y los usaba de antorcha. Los llenaba de hebreas y los prendía en su jardín. Y Pablo, hermano, iba a un lugar donde él no quería estar, pero Dios lo estaba llevando para allá. Y cuando estaba allá, Pablo se acordó de la iglesia de Filipenses y les empezó a escribir desde la cárcel. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo sabía, hermano, que podía perder su vida, pero él seguía teniendo gozo de predicar y sufrir por Cristo y su evangelio. Ese era el gozo de Pablo, hermano. Lo que quería hacer era expandir el evangelio. Ese debe de ser el deseo de todos nosotros. Mi deseo, hermano, yo ya le había dicho que yo me quería ir a Campeche, y realmente cuando miraba los videos dije: no, este lugar está muerto, no hay. Pero en Michoacán, donde sí hay la gente. ¿Y sabía usted que en Michoacán es uno de los lugares, hermano, que no hay tanto evangelio? Hay mucha religiosidad en el catolicismo, hermano. Y dicen que Campeche, que Michoacán, si usted lo mira en Google, dice, usted pone lugares donde no ir a México. Michoacán es uno de los peores. Do not travel. Matanzas a todos lugares. Es un lugar, hermano, donde yo quiero ir a predicar y quizás no vuelva. Quizás sí. ¿Cómo que no vuelva? Dicen que matan gente allá, pero pues también matan gente aquí.
Entonces el deseo de Pablo era predicar el evangelio. No importaba qué es lo que le estaba costando a él. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se imagina, hermano, estar en una cárcel con cadenas? Perdón, en su casa con cadenas. Siempre estaba un soldado con él. Cada 6 horas le cambiaban el soldado. Y el soldado que le ponía no era cualquier soldado, era uno de los meros de Nerón. Alabado sea el nombre del Señor. Qué curioso, hermano. Uno nunca sabe cómo trabaja Dios. ¿Sabe lo que estaba haciendo Dios ahí? Nerón quería matar a Pablo y Dios estaba usando a Nerón para predicar en Roma. Porque cada vez que le ponía a un soldado, ¿usted qué cree que haría Pablo? Les predicaba. Y sabía, hermano, usted que dice en los últimos versos de la carta de Filipenses, dice, te mandan saludos todos los hermanos de acá, principalmente los de la casa de César, o sea, del rey, de Nerón. Te mandan saludos. Pablo había convertido tanta gente, hermano, cuando estaban en cadenas, y no cualquier persona, eran los soldados ilustres de Nerón. Cada 6 horas Pablo tenía uno nuevo ahí para predicarle. Alabado sea el nombre del Señor. Nunca vamos a saber cómo Dios trabaja, hermano. Nunca. Y Pablo, hermano, desde la cárcel, mi alma alaba la gloria del Señor, animando a la iglesia que hacía 12 años había fundado. Y hermano, y usted va a ver lo que pasó, hermano, con esa iglesia y con mucha gente por el encarcelamiento de Pablo. Quizás usted ha de pensar, el pastor se va a ir y nos vamos a desanimar. Puede ser que sí, pero no vea ese lado, vea el otro lado. O quizás le vamos a echar más ganas todavía. Vamos a esforzarnos más porque eso es lo que pasó con Pablo. Mire, hermano, en el verso 1, Pablo y Timoteo dice, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Escúcheme acá. Pablo mismo se identifica como un siervo. Yo creo, hermano, que no todos realmente podemos decir como Pablo que somos siervos. Deberíamos de ser siervos, pero, hermano, no todos somos siervos. Pablo se consideraba realmente un esclavo del Señor, en cadenas o no en cadenas. Él estaba para el evangelio. Un siervo, hermano, es un esclavo. ¿Y sabe a qué era llamado un esclavo? A sufrir. A sufrir quizás más que otras personas, como Pablo. Pero todos los que confiamos en Cristo Jesús y vivimos por Él, para Él, sí podemos decir que somos santos. Quizás usted no es un siervo, quizás yo no soy un siervo, pero hermano, porque para que yo sea un siervo de Jesucristo, yo tengo que estar dispuesto a sufrir. Para que yo sea un santo del Señor, no, yo tengo que estar dispuesto a creer. Y yo creo, y yo sé que usted cree. Yo le puedo llamar a usted un santo del Señor, porque sí lo es, porque fue comprado y lavado a precio de sangre, la sangre de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero para llegar a ser un siervo de Jesús, hermano, es doloroso. Y Pablo les escribe y dice, gracias sea a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias, hermano, que viene siendo el favor de Dios sobre nosotros, inmerecido para seguir. Por eso usted nunca debe decirle al Señor, gracias por tu gracia, mi Padre, y sígueme dando gracia, porque la gracia, hermano, es el poder de Dios. Ya ve, la otra vez estaba estudiando con los hermanos en Timoteo que dice, esfuérzate en la gracia de Jesucristo. O sea, aférrate a esa gracia que el Señor te dio. No desmayes, no confíes en ti, confía en lo que Dios hizo por ti a través de Jesucristo. El apóstol Pablo les decía gracia y paz. Paz, hermano, no para que tengamos una vida fácil necesariamente. La paz de Dios, hermano, no es como la paz del mundo. Pablo dijo, Jesucristo dijo, la paz os dejo, la paz de hoy, pero no como la da el mundo. Es muy diferente, hermano. La paz de Dios, hermano, esa paz te sostiene, te da confianza. Hermano, están pasando tribulaciones y te da confianza, hermano. Es como ahora que yo medito mucho en irme y
y de repente me quiere llegar el temor, pero me entra una paz, porque el Señor me confirma en su palabra que Él está conmigo. Nunca me ha dejado, hermano, nunca me ha dejado. Entonces es una paz que no puedo explicar, pero sé que está allí. Por eso siempre, hermano, usted dele gracias a Dios por su gracia y por su paz. Alabado sea el nombre del Señor. Mire del 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones suplicando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ahora, como en la mente de Cristo, porque Cristo, en el pensamiento de Cristo, hermano, usted está siempre, yo estoy siempre. Como en esa mente de Cristo, Pablo siempre daba gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Por sus hermanos. Y lo hacía orando. Lo hacía orando por ellos, hermano. Y cuando oraba por ellos con gozo. Dice que oraba con ellos por gozo, hermano, porque sabe, dice que eran partícipes de la salvación que él mismo participaba. Nosotros debemos de orar, hermano, unos por los otros con gozo. Hermano, quizás el hermanito, la hermanita no son perfectos, pero tampoco usted ni yo. Y tenemos que estar gozosos, hermano, porque estamos participando de la misma gracia, de esa salvación que Cristo nos dio. Y el apóstol, y mire de dónde estaba escribiendo el apóstol Pablo, hermano, de una casa encarcelado. Usted dice, no, pues en una casa, pues es bien fácil. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en eso que se llama home arrest. Yo sí he estado en home arrest. Le ponen a uno una brazalete aquí, no puede salir de su casa. Y dice uno cuando está en la cárcel, no, pues allá afuera está más suave. Pero cuando usted se asoma y ve que todos andan afuera, hermano, yo no aguantaba, yo me la cortaba, la verdad. 3 días sí me la cortaba y es duro estar encarcelado, más cuando tienes el poder de ser libre, ¿verdad? El apóstol Pablo, hermano, en la prisión, en vez de estarse quejando, hermano, por su situación, estaba orando por los hermanos. Qué bendición, ¿verdad, hermano? ¿Y sabe por qué, hermano? Porque él sabía que era un siervo del Señor. Él sabía que a eso fue llamado. Yo no le puedo decir a usted que no fue llamado a sufrir, hermano, porque dice la Escritura mucho más adelante, hermano, de que dice, a nosotros se nos ha concebido por Cristo, no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Va a llegar el tiempo que todos vamos a padecer por Cristo, en alguna área o en la otra, hermano, alabado sea el nombre del Señor. Dice en el verso 6, dice, estando confiado de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Alabado sea el nombre. Mire, hermano, Pablo sabía que no eran perfectos. ¿Sabe por qué Pablo les escribió esta carta, hermano? Si usted lee el capítulo 2, dice la palabra del Señor que Pablo los empieza a exhortar, a decirle, hey, tengan el mismo pensar de Cristo, que siendo en forma de Dios, no se aferró del ser igual a Dios, no usurpó esa posición, sino que se hizo siervo, humillándose y sufriendo y la muerte de cruz. La iglesia de Filipenses no estaba pasando persecución, no estaba pasando necesidad económica, no tenía doctrinas falsas, pero entre los hermanitos había contiendas. Una hermana dice, no es que yo tengo la razón, y la otra, no es que yo, y Cristo les dice, hey, Cristo tenía la razón, y él no lo hizo, él se humilló, él rechazó su derecho. Por eso les estaba escribiendo Pablo, y Pablo les estaba escribiendo desde la cárcel, y por eso les dice en el verso 6, ¿verdad? Que les dijo, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Aquí, hermano, no todos somos perfectos. Y Pablo, hermano, sabía que no eran perfectos. Pero ¿sabe qué, hermano? Pablo estaba confiado que a través de la oración Dios los ayudaría y que los perfeccionaría, que perfeccionaría esa buena obra que el mismo creador de los cielos y la tierra había empezado en él. Ese es, hermano, alabado sea el nombre del Señor. Es como nosotros, tenemos nuestros hijos y los amamos. Los padres y las madres que tienen hijos.
y andan mal a veces, y tenemos la esperanza de que cambien. Tenemos la esperanza de que sean mejores hijos o hijas. Así Pablo miraba a los filipenses. Así nos debemos de mirar uno al otro, hermano amado. No soy perfecto, pero no eres perfecto, hermano, pero estoy confiado de que Dios va a perfeccionar esa buena obra que empezó en ti, como la está perfeccionando en mí. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, y qué palabras tan alentadoras desde la cárcel. Es para que Pablo estuviera diciendo: miren, aprendan de mí, que yo en la cárcel y sigo echándole candela fuerte. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano bien metido. Y Pablo no hacía eso. Por eso nunca debemos de jactarnos, porque somos lo que somos, es por Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Cualquier cosa que usted sea, si usted puede predicar o cantar, hermano, nunca se jacte, porque lo que usted es, lo que usted tiene, lo que usted puede enseñar y predicar es solamente por la gracia de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y si usted lee más adelante, dice que no haga nada en contiendas ni nada de eso, porque había contiendas entre ellos, cada uno reclamando sus derechos. Pablo dice: un siervo no tiene derechos. Alabado sea el nombre de Cristo. Miren lo que dice en el verso 7. Como me es justo sentir esto de ustedes, por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones, como en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois partícipes de mi gracia. Pablo decía: la gracia que yo está en mí, que el Señor me ha dado a mí, se las ha dado a ustedes. Es la misma gracia. Pablo sentía esto, hermano, ¿sabe? Porque los llevaba en su corazón. O sea, los amaba, hermano. Ese amor verdadero, el amor, hermano, el amor, cuando tú empiezas a amar al hermano o a la iglesia de Cristo, la palabra del Señor dice que el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué quiere decir eso? Tú me haces algo a mí, mi amor que te tengo cubre esa falta, la ignora, la perdona, te entiende. No se aparta uno de esa persona, hermano, porque eso no es el amor de Cristo. Y Pablo los llevaba en su corazón porque él les había predicado. Usted, hermano amado, ¿usted cree que quizás si yo me voy a olvidar de usted? Quizás no va a estar siempre aquí, pero en mi corazón sí. Porque yo lo engendré en el Señor a usted. Yo le he enseñado mucho. Yo lo amo en el Señor. Hermano, aunque usted me vea, hermano, que yo me gozo en irme, no me gozo porque los voy a dejar. Me gozo, hermano, porque puedo ir a evangelizar. Puedo expandir el evangelio de Cristo. Puedo hacer más para el Señor, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé, hermano, si el Señor me llamó para ir a predicar a las calles y ya es tiempo que yo me vaya. Lo único que sí sé es de que los planes de Dios nadie los conoce. Yo me puedo meter a orar y ayunar 1000 días, hermano, y no voy a entender el plan de Dios, porque Pablo era un hombre de oración, hermano. Pablo fue al tercer cielo, al paraíso. ¿Por qué no sabía que iba a estar en la cárcel? ¿Por qué Dios no le dijo todo, hermano? Porque, hermano, un dueño no te tiene que decir todo. Él te dice y nosotros obedecemos. Lo diferente es de que nosotros debemos confiar en nuestro Dios. Dice: todos mis pensamientos hacia vosotros son de bien y de prosperidad y de paz. Y el apóstol Pablo, hermano, si pensaba en ellos, se los llevaba en su corazón. Y aunque estaba en prisión, y no estaba en prisión por ratero ni malhechor, estaba en prisión por el evangelio, hermano, por predicar a Cristo, no se preocupaba por su situación. Aunque podía perder la vida, pensaba en sus hermanos que estaban teniendo desacuerdos unos con otros. Hermano, ¿se imagina, hermano amado, si yo me voy para allá y empiezo yo a oír que están teniendo peleas entre los hermanos acá,
En vez de estar bien unidos, que un hermanito ya no quiere ir a la iglesia, que porque no le gusta cómo enseña este hermano o el otro, o una hermana le hace mala cara a la otra, ya no quiere ir, y el esposo le hace caso a su esposa de que se vaya de la iglesia, y hermano, yo allá trabajando, porque no es fácil. Yo le he dicho a usted que no es fácil salir de un lugar donde uno tiene raíces. Así se sentía Pablo. Había contiendas. ¿Sabe por qué había contiendas? Porque, hermano, les estaba fallando el amor de Cristo en ellos. Si el amor llega a faltar aquí, hermano, no nos preocupamos de nada. No nos importa si un hermano, si la iglesia se queda sola. No me interesa, que al cabo, me voy a otra iglesia, donde ya haya mucha gente. Y Pablo, hermano, desde la cárcel pensaba en ellos. Muchos dicen así: pastor, se va a gozar en México, va a estar bien bonito, bien suave. ¿Por qué no se va usted a hacer el trabajo, pues, hermano? Si allá está bien bonito. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no agarra a su esposa, a sus hijos, si no tiene hijos, sus perros, sus gatos? Vaya, yo personalmente le mando $2,000 por mes si usted me dice que usted va a ir a evangelizar allá. Le voy a decir por qué. No porque no quiera, sino porque quizás el llamado no lo tiene usted para eso. Quizás no lo tiene, quizás no tiene. No estoy diciendo que usted es menos que yo, pero Dios a cada uno da su llamado. Y Pablo, hermano, tenía ese llamado, por eso Pablo podía desde la cárcel ponerse contento. Yo no más de pensar estar en la cárcel, empiezo a orar y reprendo las cadenas y al diablo y a todos, hermano. No que tenga miedo de ir a la cárcel, pero prefiero estar afuera. Alabado sea el nombre del Señor. En el 8 dice: porque Dios me es testigo cuánto los amo a todos ustedes entrañablemente. ¿En quién? En Jesucristo. Mire, hermano, Pablo ponía al mismo Jesucristo que los amaba entrañablemente como testigo. Hermano, eso es algo grande. Es como si yo le digo a usted que yo lo amo, hermano, pero si usted me pregunta, a ver, póngalo en Jesucristo, pastor. No, hermano, la verdad lo amo, pero yo no quiero poner al Señor como testigo, no vaya a ser que no sea cierto. Y Pablo sí lo hacía. Y yo estoy seguro que mi esposa sí puede decirme: lo pongo en Jesucristo que te amo mucho, mi amor. Lo sé que ella sí puede. Pero yo creo que cualquiera de nosotros, si es sabio, dijera: pues voy a orar, pastor, a ver si lo amo así. Y Pablo no, Pablo sabía que los amaba. Pablo sabía que amaba a la iglesia, hermano, que había él fundado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Cristo vivía en él. Cristo estaba en él. El amor de Dios se había desarrollado tanto en él, hermano, de que Pablo, cuando hablaba, los amaba tanto, hermano, aleluya, que era como Cristo hablando a través de él. No era la parte humana de Pablo, era el Señor en él, hermano, hablando. Sufría por esa iglesia. Y nosotros debemos de tener ese deseo, ¿verdad? Entre nosotros, amarnos. Ya ve la hermanita Elizabeth que está enfermita. Quizás usted no es doctora o enfermera, hermano, pero si viera qué bien se siente cuando a uno lo visitan cuando está enfermo. Una vez yo me enfermé, hermano, y pues yo quería atención y la hice más de emoción. Pues, ay, hermano, qué bonito se sintió cuando fueron los hermanos hasta allá y me llevaban cosas y yo hasta le hacía: ay, sí, hermano, y gloria a Cristo. Entonces nosotros mostramos nuestro amor a los hermanos, ¿verdad? Visitándolos, orando por ellos. Usted está orando por ellos y usted sabe que está orando por ellos, pero si Pablo podía ir a visitar a la iglesia de Filipos, él hubiera ido, pero estaba en prisión. Por eso cuando haya un hermanito aquí que faltó, llámele, la hermanita enferma, visítela, hermano, visite a su hermana. Eso es lo que Cristo dijo, hermano. Dice: cuando me viste enfermo me visitaste, en la cárcel me visitaste. El amor se muestra de muchas formas.
Mire, le voy a decir algo que me dejó saber el Señor, y si usted quiere saber si esta palabra es para usted, me dice, o en público, o en secreto. Usted nunca va a poder amar a Dios, hermano, si hay algo más que usted ama más que a Dios. Nunca lo va a poder amar a Dios como Dios quiere que lo ame. Y si no puede amar a Dios, esta palabra es para una persona, no más una. No más una. Así que, y si usted no puede amar a Dios, nunca va a poder amar al hermano y a la hermana como Dios quiere que lo ame. Y cualquier ofensa, cualquier mala cara, cualquier palabra brusca, lo va a ofender. Entonces, para que usted ame a Dios y luego así puede amar al hermano y a la hermana y a la iglesia de Cristo, saque ese amor que tiene. Y si usted si usted me pregunta a mí, yo se lo digo, porque Dios me lo dijo para una persona, uno de aquí, nomás uno. Es más, no voy a decir uno, porque ese es un varón, voy a decir una, porque fue para una hermana, nomás una. Y si no, mejor pregúntele usted al Señor, Señor, soy yo, amo algo más que a ti, Señor. Con esto le doy un hintazo, no es mi esposa, usted no es mi amor, no es usted mismo. Te ama Dios. Yo le digo a mi esposa, me dice mi esposa, Dios te ama. Le digo, sí, pero te ama más a ti. Me dice, no, Dios no hace acepción de personas. Y no lo hace, hermano, pero la otra vez fui a llenar unos papeles allá con la muchacha que era de la notaria, mi amor, ¿te acuerdas que los llenamos? Fui otra vez a llenar los papeles y luego me dice, oh, sí me acuerdo de ustedes, son los que van a la iglesia. Me dice, oh, me acuerdo de tu esposa. Sí, me acuerdo muy bien de tu esposa, dice, y no es la primera persona que me dice. Muchas personas me lo dicen. Dice, yo no sé qué tiene tu esposa que cuando estaba aquí sentía tanta paz, sentía como que es paz y no, dice, no sé, pero tiene algo que nunca he sentido cuando alguien se me acerca. Y yo le oro a Dios, hermano, que yo quiero que eso sientan. Yo pienso que cuando se acercan a mí, hermano, sienten como que los voy a asaltar. No sé, hermano, que quiero pelear, porque donde sea quiere pelear la gente conmigo. Yo soy como AMLO, el presidente, abrazos, no balazos. Gloria a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, los amaba. Amén, hermanos. Entonces, nosotros le tenemos que decir al Señor, Señor, enséñanos a amar eso. Pero para que nosotros amemos así, tenemos que sacar lo que amamos más que a Dios. Solamente el amor de Cristo puede ser el único en nuestra vida. Podemos cuidar cosas, gozarnos con ellas, pero no amarlas. Mire lo que dice del 9 al 11, las peticiones del apóstol Pablo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Fíjese, el amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por Jesucristo, para gloria y honra y alabanza, para gloria y alabanza de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Las peticiones, hermano, de Pablo por sus hermanos era que el amor abunde, hermano, porque cuando abunda el amor, nos podemos entender y soportar unos a otros más y más. Le voy a poner un ejemplo. Yo amo a mis hijos, hermano. A Núñez lo amo mucho también, es el más chiquito, a todos los amo igual, pero cada uno tiene su área. Y yo lo amo a Núñez. Y yo sé que usted ama a sus hijos. Y lo aguanta, lo soporta. Yo a veces le digo a la hermanita Mari, ¿verdad? ¿Por qué aguanta a su hijo? Así,
Pues que es su madre. Y la entiendo, ahora la entiendo, hermano. Mi madre me amaba, yo era el más malandro de mi familia. Y mi mamá, junta mi hijito, él es bueno. Hermano, bueno, robándole a la bolsa de mi mamá dinero para drogarme, eso no es ser bueno. Pero mi mamá nunca me vio, hermano, con ojos de que malilla, que malandro. Me veía, hermano, me amaba. Entonces, cuando nosotros empezamos a abundar más en amor y en amor y en amor, ya no vemos a la hermana o al hermano que te hizo mala cara, ya no lo vemos así, lo vemos como, pobrecito, ha de estar pasando algo, voy a orar por él. Eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que Cristo quiere que seamos nosotros, que abundemos más en amor. Debemos, hermano, orar uno por el otro. Señor, ayúdame a amar más y que los hermanos amen más. El amor, hermano, no tiene límite. Dios es amor y Dios no tiene límite. Nunca vamos, hermano, a comprender a una persona que ama tanto a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, la obra del Señor, porque eso es lo que hace el amor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pero recuerde, si usted ama a algo o a alguien más que a Dios, no puede, hermano, morar el amor de Dios usted. ¿Se acuerda lo que dijo el libro de Juan? Dice, el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Y luego oraba por conocimiento y discernimiento, dice. Conocimiento, hermano, no de las escrituras, míreme acá. El conocimiento no está hablando que ore, que no le pedía darles conocimiento de las escrituras, hermano, pues en aquellos tiempos no había Nuevo Testamento. Pablo estaba escribiendo el Nuevo Testamento y Pedro y Juan, no había Nuevo Testamento, sino de Cristo, hermano, y su carácter. El Espíritu Santo nos enseña el carácter de Cristo. Señor, dale conocimiento de cómo eres tú. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? Todo lo doy por basura por llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Pablo deseaba ser como Cristo, hermano. Pablo deseaba que Cristo viviera en su vida, en su carácter, en todo, hermano. Ese debe de ser su deseo. Nuestro deseo no debe de ser, hermano, conocer mucha Biblia, que es bien necesario leer, pero la gente, hermano, que no conoce de la Biblia, te juzga por tu carácter. ¿Cómo eres tú, hermano? Estaba leyendo y dice la palabra, estaba leyendo esta mañana que el apóstol Pablo le decía, vuestra modestia sea conocida. Ahí en Filipenses 4:3, vuestra modestia. Entonces yo me puse a estudiar la palabra modestia. Es humildad, sencillo, apacible, tu forma de hablar, tu forma de vivir, que seas modesto en todo para que la gente vea cómo eres. Amén. En todo, hermano, en todo. Mire que me estaba diciendo el hermanito Jorge, y la gloria sea del Señor, que su familia, hermano, se fue y dijo, oh, qué bien nos cayó el pastor. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Si no estoy diciendo la verdad, hermano Jorge, me dejas saber, te levantas y dice, pastor mentiroso. Yo caigo de rodillas y me arrepiento, amén. Y dice, oh, qué humilde es el pastor. Yo me lo imaginaba con un carrazo y salí, pues vea, ¿dijo eso, hermano, o no dijo eso? Entonces, hermano, hay veces que no entendemos, pero la gente juzga todo lo que hagamos. Si yo traigo un buen carrazo, hermano, afuera, y digo que soy bien modesto, bien, hay que ser modesto en todo. El carácter de Cristo, hermano. Que Pablo no oraba para que conocieran la Biblia, sino que conocieran cómo fue Cristo. Por eso si usted lee en el capítulo 2, usted lee de cómo Cristo fue humilde. Cristo mismo dijo, aprended de mí que soy humilde y manso de corazón. Soy manso y humilde de corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Discernimiento, ¿para qué es el discernimiento, hermano? Del bien y del mal, de nuestro comportamiento unos con otros, porque a veces, hermano, si somos honestos, no discernimos cómo nos comportamos con el hermanito o la hermanita. Siempre
Le decimos algo a la hermana o al hermano, o la hermana y la hermana se dicen algo, y la hermana que le va a decir algo a esta hermana, se lo dice con un carácter, pero como ella no tiene discernimiento, no se da cuenta que la dañó. Y esta, como no tiene discernimiento, no se da cuenta que aquella no tiene discernimiento y recibe el daño. Pero cuando uno tiene el conocimiento, que el carácter de Cristo, dice, yo voy a ser como Cristo, yo quiero que mi hermana no se ofenda, que mi hermano no se ofenda de algo que le dije. Porque una vez estábamos platicando en la casa, no le voy a decir nombres, pero estaba yo con unos hermanitos, y un hermanito estaba diciendo, sí, pastor, yo siempre le digo a ella, le digo, mire hermano, yo entiendo que usted le dice a ella, pero no es lo que le dice, sino cómo se lo dice. Hay veces que nosotros, y yo soy culpable de eso, decimos, hermano, cosas, verdades, pero las decimos con un tono sarcástico, orgulloso, brusco, que sabemos que es verdad, y no nos dañó la verdad, nos dañó como nos lo dijeron. Yo soy culpable de eso, hermano, bastante. Y yo, gracias al Señor que ha tratado conmigo, esta enseñanza se la pude haber dado de otra forma. ¿Cómo, pastor? Hermano, aprenda a Cristo. En la cárcel, ni usted, ni en la cárcel, ni en la calle predica, y usted, y así hubiera. Y si Cristo hizo algo en mí, lo puede hacer en usted. Cristo lo puede hacer en usted, hermano. La gloria. Y no crea, hermano, cuando estoy acá arriba, la carne como que me quiere llevar. No, digo, Señor, ese no es tu carácter. Alabado sea el nombre del Señor. El amor, el conocimiento y el discernimiento, hermano, lo lleva a uno a probar lo mejor, no para uno, sino para el evangelio, para las cosas del Señor. Hermano, te hace sincero, irreprensible para el día de Cristo. Escúcheme aquí, hermano, nuestro deseo, yo sé que quizás usted, Pablo tenía un llamado bien especial, desde que Ananías oró por él, le dijo, Pablo me es instrumento y lo voy a llevar a reyes y a naciones. Pablo tenía ese ministerio. Alabado sea el nombre del Señor por el apóstol Pablo, hermano, que le fue fiel. Y él sufría, y quizás usted no tiene ese ministerio, pero sí tiene el ministerio, hermano, de expandir el evangelio con su carácter. Quizás usted no va a sufrir ni yo como Pablo, pero hermano, nuestro carácter puede expandir el evangelio. Y siempre que haya una oportunidad de que un hermano, si me dice a mí un hermano, pastor, y yo lo veo de verdad, ¿verdad?, preparado para el Señor, pastor, siento que es tiempo de que yo me vaya para cierto lugar para evangelizar. Gloria a Dios. Pero hermano, que sea de verdad, no que sea porque le va a ir mejor allá o esto o lo otro. Eso es llamado de Dios. Y usted tiene que estar contento. Siempre tenemos que estar contentos que el evangelio se expanda. Siempre debemos estar contentos cuando su pastor vaya, hermano. Usted y su pastor anda expandiendo el evangelio de Cristo. Se llevó a su familia, a su esposa. Y ustedes, vamos a mantenernos firmes. Acuérdense lo que dijo nuestro pastor. El apóstol Pablo decía, así como cuando yo estaba con ustedes, sé que ahora se van a mantener firmes. El apóstol Pablo pasó una situación, hermano, de que él estaba lejos y la iglesia se mantenía firme. Alabado sea el nombre del Señor. Dice en el 11, hermano, alabado sea el nombre, ¿verdad que dice, llenos de fruto de justicia? Todas esas oraciones, hermano, te lleva a dar fruto en tu vida, que son a través de Jesús y trae gloria y honra y alabanza a Dios. El deseo de nosotros es expandir el evangelio y que todas las obras que hagamos traigan gloria y alabanza a Dios en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ya casi acabamos, pero no tanto. Dice, mas quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Míreme acá.
Alabado sea el nombre del Señor. En el 13 dice, de tal manera que mis prisiones en Cristo se han hecho notorias en todo el pretorio y en todos los demás lugares. Ahora, Pablo, hermano, tenía una confianza en la voluntad de Cristo para su vida, que miraba las cadenas en sus pies como algo que podía hacer que el evangelio se expandiera. ¿Se imagina, hermano, la confianza que él tenía? Dice, estas prisiones que tengo, hermanos, gloria a Dios, Dios las va a usar para expandir el evangelio. Hermano, esa es una confianza en el Señor. Y usted y yo tenemos que tener confianza en el Señor. Tenemos que tener confianza que cualquier cosa que nos pase, que suceda, hermano, siempre debe de ser para expandir el evangelio. Si usted lee en el libro de Hechos, hermano, Hechos 6, 7, 8, dice que fue cuando mataron a Esteban, en el 7, y en el 8 mataron a Jacob, me parece, no estoy muy seguro, pero dice que hubo persecución a la iglesia. La iglesia empezó a ser perseguida por Pablo y los judíos y los fariseos, y hermano, y como se expandió, los de la iglesia de Jerusalén empezaron a predicar en muchas partes. Hay veces, hermano, que es necesario las persecuciones, hay veces que es necesario que sucedan cosas de estas para que la gente, hermano, se acerque al Señor. Nunca vamos a conocer el plan de Dios, pero sí podemos tener la confianza de que es perfecto el plan de Dios para nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gracias a que Pablo estaba encarcelado, hermano, como le dije, ahora Roma estaba siendo evangelizado con el mismo evangelio que lo salvó a él ese día que iba rumbo a Damasco. Imagínese usted, hermano, haga una imaginación ahí leve. Está usted encadenado 6 horas, cada 6 horas le cambian un soldado de los de Nerón, porque Nerón no confiaba en cualquiera, agarraba a los soldados más ilustres, más inteligentes y los ponía al lado de el hombre más usado por Dios del Nuevo Testamento. ¿Qué cree que les iba a pasar a esas personas, hermano? Nerón, según guardándolo al hombre peligrosísimo que era Pablo, y Pablo convirtiéndolos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Por eso Roma, hermano, está tan evangelizado por Pablo. Si algún día usted se pregunta ¿por qué Roma tiene todo esto y esto? Pablo estuvo 2 años predicando, hermano. Ahí en la casa los agarraba solitos. ¿Se imagina, hermano? ¿Se imagina lo que hacían todos esos soldados? Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora, si Pablo no hubiera estado en la cárcel por 2 años en casa de arresto, no hubiera predicado tan libremente así. Lo que era cadenas para Nerón era libertad para Pablo para predicar. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que para usted puede ser algo duro, de que ya no va a tener al pastor para que le predique siempre, para usted puede ser duro, pero para el Señor puede ser una oportunidad para que se levanten los hermanos y las hermanas a oración, a predicar, a orar por sus esposos, a clamar. Aquí, hermano, cuando yo y mi esposa nos vayamos, van a quedar 2 puestos libres. ¿Cuál es, pastor? El predicador y la que canta. 2. Y está en usted llenarlos. ¿Quiere servirle al Señor? ¿Cómo le va a poder servir al Señor si hay alguien ya sirviendo? Alabado. Pastor, pero yo no sé tocar piano. Pero el que le dio los dedos, sí. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pastor, pero yo no sé cantar. ¿Quién te dio las cuerdas vocales? Pastor, yo no sé predicar. Mucho mejor, deja que el Señor lo haga a través de ti. Tú nomás humíllate. Son oportunidades que se están presentando, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Dele gloria a Dios, hermano. Dele gloria a Dios. 14 dice, y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar
la palabra sin temor, hermano. Fíjese aquí, uno nunca sabe cómo trabaja Dios, pero en vez de desanimarse los hermanos, y tener miedo a ser ellos mismos encarcelados, hablaban más de la salvación que habían recibido a través de Cristo Jesús. Hermano, explíqueme eso. ¿Cómo puede pasar eso, hermano? Es como si ahorita empiezan a decir a todos, un ejemplo, agarran al pastor y lo encierran porque trae una Biblia en la calle. Y que salga una noticia, hermano, que salga una noticia, que todos los que traigan una Biblia en la calle van a ser encarcelados. Imagínese eso. Y de repente usted ve miles y miles de gente afuera con una Biblia. En vez de agarrar miedo, hermano, los animó a hacer eso. Eso solamente lo hace Dios. Alabado sea el nombre. Nunca vamos a saber cómo trabaja Dios, hermano. Estos hermanitos, en aquellos tiempos no crea que había muchas leyes de que vas a corte. Si el Nerón quería matarte, te mata. Y en vez de desanimarse, se animan. Por eso, hermano, usted debe de animarse. Gloria a Cristo Jesús. El evangelio se va a expandir. Van a salvarse más almas. Usted tiene hijos que no son salvos. ¿No le gustaría que viniera un misionero de algún lugar a salvar a su hijo? Amén. Y que le dijera el misionero a usted: no, pues fíjate que yo soy de Michoacán y tenía mi familia, mi casa, ya toda una iglesia fundada y todo bien bonito, pero Dios me trajo para acá. Y que su hijo, su hija se salvaran y se entregaran al Señor. ¿Cómo estuviera usted de agradecido? ¿Qué le hubiera dicho? ¿Le hubiera reclamado, hermano? No, ¿por qué dejaste la iglesia? ¿Por qué dejaste a tu familia? Usted le dijera así: gloria a Dios que obedeciste a Dios, qué bueno que lo mandaste, qué bueno que llegaste, porque ahora mi hijo está en Cristo Jesús, porque tú le predicaste. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Sí, ve, hermano, que siempre hay formas de ver. No miremos nomás por lo nuestro, dice el apóstol Pablo, miremos por los demás. 15 al 18, ya mero acabo. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, otros también de buena voluntad. Los unos predican a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. En el 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es predicado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Fíjese aquí, hermano, el apóstol sabía que no todos eran sinceros. Él sabía, hermano, que no eran todos sinceros en predicar a Cristo. Sabía que había también que muchos que sí lo hacían por amor. Pero ¿sabe algo del apóstol Pablo, hermano? No le interesaba. No le interesaba nada más que Cristo fuera predicado y esto le traía gozo. Es lo único que nos debe, hermano, interesar, que la gente hable de Cristo. Si lo está haciendo por vanagloria, por envidia, por jactancia, de todos modos Cristo está siendo anunciado. Y los que van a ser salvos, hermano, a los que el Señor ha llamado, van a llegar. Así puedan estar en la iglesia más hereje, hermano. Si se habla alguna palabra de Cristo, si se menciona a Cristo en esa iglesia, hermano, no importa. Oremos por esas iglesias. Señor, saca los que son tuyos de allí. Señor, sácalos. Que a mí qué importa que les pidan $10,000. Si ahí hay de los tuyos, Señor, sácalos. Debe haber gozo cuando se predica. Ahora no estoy aplaudiendo las congregaciones esas. Lo que estoy aplaudiendo y me gozo es de que si se menciona a Jesucristo, gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque el que es de Cristo va a oír la voz de Cristo. Unos de ustedes estaban en congregaciones donde se predicaba cosas malas, pero usted oyó la palabra Cristo y ahora usted está aquí, hermano, escuchando la voz de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. 19 y 20 dice: porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo esto se tornará para mi liberación,
conforme a mi expectación y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes con toda confianza, como siempre, así también ahora, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Escucha aquí, hermano. Aunque Pablo confiaba en la oración de ellos y la ayuda del Espíritu Santo para ser libre, lo único que deseaba era que Cristo fuera exaltado en su cuerpo, así fuera en muerte o en vida. No le interesaba, hermano. Hermano, tener ese llamado así. Pablo decía, si respiro, quiero que en mi respiración se muestre Cristo. Si muero, quiero que en mi muerte sea exaltado Cristo. Él tenía la confianza de salir y sí salió. Unos años después lo mataron, pero sí salió de allí. Sí salió de esa cárcel. Alabado sea el nombre del Señor. Él tenía la confianza, él confiaba, hermano. Decía, no le hace, yo tengo confianza. No importa lo que me pase, decía. Yo lo único que quiero es predicar el evangelio, decía Pablo. Lo único que quiero es de que almas se salven. Si a usted le diría al Señor esto, hermano, y sea honesto, dame tu alma, dame tu vida, te vas a morir mañana, pero antes de que te mueras mañana voy a traer 20,000 almas a través de ti a mis pies. ¿Se la daría a usted? Bueno, Pablo sí lo hizo. Pablo decía, yo estoy dispuesto a morir por las almas del Señor. Porque Pablo, ¿sabe qué tenía Pablo, hermano? Pablo sabía que muriendo iba al cielo. No le podían hacer nada, hermano. A una persona que tiene tanta confianza en su Cristo o en su Dios, no hay temor que le haga nada, hermano. Ya ve los musulmanes, o gente de religiones allá, de aquel lado, que les prometen que en cuanto mueran llegan al cielo con 7 vírgenes. Hermano, pues hasta se suicidan. Y más si no tienen esposa. Se tiran en el avión. Porque su fe, hermano, aunque es mentira, lo hacen. Pero Pablo sabía que era real. Pablo sabía, hermano, porque decía, no importa, en muerte o en vida, Cristo va a ser exaltado. Alabado sea el nombre del Señor. Y leemos, ya acabamos con esto, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si vivo en la carne, o sea, en el cuerpo, este es el fruto de mi trabajo. No sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne más necesario por causa de vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, una persona que llega a entender que su vida está en Cristo, como Pablo, no tiene miedo ni a la muerte, porque sabe que va con Cristo. Y si vive, su único deseo es de que Cristo, hermano, y expander el evangelio. Escúcheme aquí, hermano, usted me pregunta a mí, mire, hermano, si yo le soy honesto, yo estoy así como Pablo, estrecho en 2 cosas. Una, de quedarme, estar con usted, estar en mi comodidad, estar en mi casa, estar bien a gusto, lavar 3 carros y sacar $400. Pero a veces siento que es más necesario predicar el evangelio, pero no solamente por mí, sino por usted. ¿Sabe una de las cosas que me gustaba de Pablo, hermano? Que enseñaba a las iglesias, y Pablo se iba a fundar otra. Y con un hermanito que se mantuviera firme en el Señor, la congregación esa se mantenía firme. Porque no es el número que mantiene firme una iglesia, es el Señor. Y si una persona, hermano, quiere servirle al Señor, se mantiene firme, no importa lo que esté pasando. Me acuerdo cuando abrí la primera obra, que pequé contra Dios y contra mi esposa, y tenía una congregación grande, no grande, ¿verdad? Pero pues para mí era grande. Tenía apenas 2 añitos en el Señor, así que no me juzgue, y aunque tuviera 15, no me juzgue. Bueno, no me condene. ¿Amén? Hermano, y de repente que no había nadie en la iglesia. Nadie había, hermano.
Pregúntele a mi esposa, todavía no nacía James. Ah, no, ya había nacido James, pero está chiquitito. No había nadie, hermano. Yo quería servirle al Señor. Yo era el que predicaba, era el que cantaba, era el que pedía la ofrenda, era el que abría el servicio, era el que pedía el diezmo. No había nadie, nomás mi esposa y mis 2 niñas chiquitas, ahí les pedía. No daban. Me mantuve firme, hermano. Me mantuve firme. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mi deseo era servirle al Señor. Y yo siempre he confiado, hermano, en Dios, no en el número, en Dios. En Dios. Usted confíe en Dios. Y, hermano, como el apóstol Pablo dijo, que las cosas que le pasaron sirven para expandir el evangelio. Usted mire cualquier situación que pase aquí, hermano, para cualquier situación que hagamos, que es para expandir el evangelio. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dele gloria a Dios, hermano. Y con esto cierro. Pablo les dijo en el 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntos por la fe del evangelio. Hermano, amado, escúcheme aquí. Si me llego a ir el otro mes, lo único que quiero oír, hermano, que quisiera yo oír, es de que están firmes ustedes en el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Que están firmes ahí, hermano, apoyándose uno al otro. Cuando un hermano se vaya de la congregación, escúcheme aquí, hermano, para no, como el apóstol Pablo decía, el apóstol Pablo decía que cuando no perdonan a un hermano por no decirle, pues tampoco me perdonan a mí, decía el apóstol Pablo. Cuando un hermano diga, no, yo me voy a ir, créamelo, hermano, que no me está haciendo solamente el daño a mí, sino a toda la iglesia, porque somos un cuerpo en Cristo. Y cuando un hermanito se empieza a ir, el otro hermano se empieza a desanimar. Por eso manténgase firme, hermano. El tiempo pasa rápido y créamelo, hermano, que cuando los 2 años pasen, hermano, y yo venga, pastor, gloria a Dios, no deje predicar, hermano, mejor pastor. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué voy a hacer yo? Gozarme más. Porque sé, hermano, que creció en la gracia de Cristo. Sé que dependió del Señor Jesús cuando yo no estuve. Alabado sea el nombre de Jesús. Póngase de pie la iglesia. Dele gloria a Dios, hermano. Dele gloria al Señor. Dígale gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús, Padre.